Hola, buenos días. Hoy día voy a presentar el tema sobre el racismo y discriminación en el Perú, de la libertad e igualdad como derechos humanos y constitución. ¿Cuál es la importancia de la libertad y la igualdad? Las personas no son iguales, sino equivalentes. Tienen los mismos derechos y son iguales ante la ley. Estos derechos humanos son importantes puntos de partida para toda sociedad democrática. Los derechos humanos también son llamados derechos fundamentales. ¿Qué importancia tiene la igualdad en las sociedades? La igualdad en la sociedad tiene una importancia fundamental, ya que de esta manera se puede impartir justicia. Por otro lado, la igualdad puede haber deberes y derechos comunes e iguales para todos y todas, porque sin igualdad empieza la discriminación, la injusticia, la inmoralidad y la segregación de clases y cultural. El artículo 13 dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. ¿Cuál es la importancia del artículo 13? Establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión o opinión. Religión protege, ¿Qué religión protege el derecho a la igualdad? La Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación y la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, Ley para prevenir y sancionar el trato de personas, en noviembre de 2007. Este, este grupo está conformado por Sergio Benítez Villavicencio, Julio Cruz Ortecho, Miguel Gamboa Portucarrero y yo que soy Marquina Floriano. Gracias. Gracias, compañero Marquino. Yo soy el alumno Benítez Vicencio Sergio y profesora le voy a explicar, informar sobre la ciudadanía y discriminación. Su definición. La ciudadanía. Este concepto se puede definir como la cualidad de ser ciudadano de un Estado. Esta consiste en un vínculo jurídico que une a ambos sujetos, persona y Estado, y que produce un catálogo de obligaciones y derechos políticos, como el derecho de voto, para participar en los asuntos del país. El racismo. ¿Qué podemos saber del racismo? Cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo a lo diferente o a las personas que vienen de otros países, por desconocimientos o falta de información al respecto. Hay tres tipos de racismo: racismo aversivo, racismo etnocentrista y racismo simbólico. El racismo aversivo es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. El racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que se asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En ese tipo de racismo no hay derecho a la igualdad, y se cree que las personas que son de una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. Racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser igual existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Gracias. Le paso a mi compañero. Gracias, gracias compañero. Mi nombre es Julio Alexander Cruz Ortecho y en este momento voy a hablar sobre las formas de discriminación. Existen tres, las cuales son el racismo, el clasismo, el centralismo limeño.
Empecemos por el racismo. Todos nos preguntamos sobre su significado. Principalmente el racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes que se materializa en la exclusión y vulneración de derechos y libertades de las personas. ¿A quiénes afecta? Este es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana, ya que más de la mitad de peruanos se han sentido discriminados ante la negativa a ser ascendidos, al trato diferenciado y a las bromas. También se sabe que el racismo afecta principalmente a personas pertenecientes a pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes y personas de origen o ascendencias andina o amazónica. También se hizo acá en el Perú algún tipo de encuesta en el que se dedujeron que los principales lugares donde los peruanos y peruanas se han sentido discriminados son en los hospitales públicos o postas médicas, en comisarías y municipalidades. Y también se hizo otra encuesta en la que se dedujo que los principales motivos de discriminación son el nivel de ingresos, la vestimenta, la forma de hablar, los rasgos físicos y el color de piel. Ahora pasemos a hablar sobre el clasismo. ¿Qué es? Bueno, principalmente el clasismo es una actitud adoptada por una persona mediante la cual ésta de forma de individual o en grupo discrimina a otro. Em, es un poco difícil comprender el clasismo, entonces, ¿cómo se lleva a cabo? A través del clasismo, una persona se cree por encima de otra por tener o bien un estatus superior, una renta y patrimonio más alto, o al relacionarse con ciertas personas con una relevancia social. Es decir, se cree mejor persona por pertenecer a una clase social superior. También existen algunas consecuencias, las cuales pueden ser varias, aunque sus principales van desde la caída en enfermedades mentales hasta la violencia por parte de quien lo sufre. Unas diferencias socioeconómicas muy abultadas en una sociedad pueden dar lugar a hechos violentos como robos, saqueos o secuestros, con el fin de disminuir estas desigualdades. Ahora pasemos por último, pero no menos importante, el centralismo limeño. ¿Qué es el centralismo? El centralismo es el sistema de organización estatal cuyas decisiones de gobierno son únicas y emanan de un mismo centro, sin tener en cuenta las diferentes culturas o pueblos sobre los que influye. El centralismo es un modelo de gobierno en el que las decisiones políticas se toman desde el gobierno central. Ahora, hablando un poco más sobre nuestro país, el Estado peruano es unitario y al igual que la mayoría de naciones latinoamericanas, se ha caracterizado por ser centralista. ¿Qué significa esto? Pues que todas las decisiones que afectaban a los distintos departamentos del país eran tomadas por el gobierno central desde Lima, la capital. Pero también nos preguntamos cómo afecta al Perú y cuál es el problema. Quizá la expresión más ostensible del centralismo sea la abrumadora concentración de la población de un país en su capital. Se refiere a que en este caso el principal problema del Perú es que se ha reunido un 32% de peruanos en Lima. Esto quiere decir que el peruano profundiza las desigualdades económicos, sociales y las diferencias poblacionales, urbanas, territoriales, así como las mayores desigualdades de ingresos comparado con otros países. Gracias. Gracias, compañeros. Ahora me toca a mí exponer mi parte. Eh, el que va a hablar soy Miguel Alejandro Gamboa Portocarrero y me ha tocado la parte del tema en principal que es el racismo y discriminación en el Perú sobre el problema del indio y la interculturalidad e inclusión. El problema del indio viene a ser un factor del racismo y nacionalidad. El concepto del problema del indio es un problema de educación por parte de los padres y el entorno social, ¿no? Como siempre vemos, las generaciones y generaciones se inculcan estos malos valores sobre el indio, sobre los pueblos indígenas. Dice que no aparece sufragado ni aún por un criterio estricta y autónomamente pedagógico, donde ahora surgen de manera autónoma los factores sociales y económicos. Problemas que surgen. La educación del indio es adversa, es decir,
Su subsistencia tiene el mantenimiento de la ignorancia del indio, no permite su desarrollo laboral e académico. Como siempre vemos, a las personas de estas culturas indígenas tratan de que no se supere, de que no alcance su mayor nivel y le dan trabajos mínimos, trabajos técnicos. El problema de discriminar al indio indígena concluye con factores económicos, sociales, interculturales y familiares. Económicos por la falta de dinero, por las clases, familiares por estos malos valores que ya se habló antes. ¿Qué más? También pone en riesgo su desarrollo personal y su integridad social, su educación, su desempeño laboral y su moral, entre otras su personalidad y cómo se desenvuelve en el mundo, ¿no? Eso pone en riesgo. Y también otro problema que surge es el medio económico social, que condiciona inexorablemente la labor del maestro. Ahora, el problema del indio abarca solamente en el Perú. Es más, aquí tenemos muchos escritores y mayores exponentes de la literatura peruana que manifiestan el gran poder que se tiene al manifestarse en el problema del indigenismo, problema que permanece en pasado, perdura en el presente y puede evolucionar mucho más que ahora en el futuro. Nos hablan de que una política realmente nacional no puede prescindir del indio, no puede ignorar al indio. El indio es el cimiento de nuestra nacionalidad en formación. Sin el indio no hay peruanidad posible. Hoy en día vemos a diario este problema, cómo se va formando por nosotros mismos, desde pequeños, desde niños, inculcándoles esos malos valores a nuestras generaciones, lo que se habla, negándoles muchas puertas para que se puedan desarrollarse al máximo y sacar adelante este país. De lo contrario, viviremos en una eternidad de ignorancia. Pero una posible solución del problema del indio tiene que incluir a una solución social, todos juntos, sin discriminar a nadie, toda la sociedad. El problema del indio viene a ser un ensayo de la obra sobre el mayor exponente que lo habla es José Carlos Mariátegui. Ahí nos habla sobre el problema del indio, en su obra Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, una obra que describe prácticamente cómo se vive el Perú antes y cómo incluso aún se sigue viviendo ahora. Ahora tenemos la interculturalidad e inclusión. ¿Qué es la interculturalidad e inclusión? La interculturalidad es la interacción o integración entre culturas, el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad, es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro, para que de esta manera podamos promover la igualdad, integración y convivencia entre todos. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la participación en la vida familiar, todos incluyéndose, en la educación, en el trabajo y en todos los procesos sociales. Siempre se debe incluir ahí. Algunas anomalías de la interculturalidad son que muchos problemas interculturales son como la confrontación entre personas o grupos culturales con objetos incompatibles, como vemos los problemas que existen entre los grupos costeños, los grupos serranos de la serranía y selváticos, en donde se encuentran los indígenas, que abarca este problema. Hay diferencias, hay anomalías, hay problemas ahí. Las normas sociales son el mayor obstáculo para la inclusión. Muchos todavía resisten el alojamiento de los estudiantes con discapacidades y problemas de aprendizaje. Se ve que en las escuelas aún no están de todo programadas para que personas con sordera, personas ciegas, personas en sillas de ruedas, con muletas o personas con síndrome Down no se adhieren a este sistema y surgen muchos tipos de discriminación, racismo, y no los integran aún más. Y problemas de aprendizaje, así como los de las culturas minoritarias. ¿Qué problemas de interculturalidad e inclusión existen en el Perú? En el Perú, en interculturalidad, un problema muy visto es la pelea de los grupos sociales o culturales, como ya lo habíamos dicho antes, donde llevan la contra los grupos indígenas. En esta parte es donde se genera un problema de interculturalidad, por factores de educación, jerarquías sociales, porque esas comunidades no tienen lo suficientemente como acá, o porque ellos no reciben una buena educación como acá, entre otras, por eso se genera esa individualidad. También se genera interculturalidad producto de las diferencias económicas, las clases mayores, clase baja, clase media, clase alta.
se hacen unos superiores a otros, se creen unos más que otros por solo tener dinero, donde aquí se genera la desunión. Es aquí donde surgen los problemas de discriminación clasistas, que generan un confrontamiento de poder y desunión cultural. En la inclusión, problemas en el Perú hay varios, pero hemos tratado de descifrar o exponer algunos, unos tres. Podemos ver a la escolarización, la evaluación psicopedagógica, las medidas de atención a la diversidad, el currículum y formación de profesorado. Personas más avanzadas que buscan un trabajo, un oficio, donde no hay inclusión. Encontramos aún problemas como el de integración a la educación de personas con déficit psicológicas o físicas, como ya lo habíamos dicho antes, las personas con síndrome de Down, personas sordomudas, personas que no pueden escribir, personas que con muletas, en silla de ruedas, e inclusive de personas en puesto de trabajo por sus orígenes y antepasados, como hablábamos de los indígenas, de las personas de la comunidad indígena, de la serranía, que piensan que ellos no pueden desarrollarse en el mundo solo porque provienen de allá, porque sus orígenes son esos. Problema de interculturalidad e inclusión, no solo como hemos visto en educación, sino también en trabajo, no los dejan desarrollarse, no los dejan avanzar al país. Abarca la inclusión social educativa en el Perú, de muy mala calidad, por falta de profesores, de mantenimiento, de tecnología, y problemas sociocultural por el racismo y discriminación, que es el tema principal aquí que estamos viendo. A todo esto, disculpen. A todo esto, solo nos queda decir un pequeño comentario, un pequeño mensaje para todas las personas. Solo generamos más desunión del pueblo e ignorancia cultural. Es por ello que esto se debe eliminar de manera social, con ayuda de todos los peruanos, para generar un pueblo democrático que piense en el bienestar de todos, sin discriminar por su raza, orígenes, religión o costumbres. Todos unidos podemos cambiar el Perú, podemos cambiar esta manera de pensar de de nuestros hermanos. Todos somos un solo país. Gracias. Gracias.